Me acabo de dar cuenta que estaba muteado, ¿no? Ahí está, vamos a empezar de vuelta, estas cosas que ya hemos aprendido. Le daba la bienvenida, buenas tardes a todos y a todas a esta actividad realizada en el marco del Congreso Interuniversitario, Laudato Si, el cuidado de la casa común. Este congreso que tiene lugar desde el 1 al 4 de septiembre, empezó el día miércoles y va a terminar, a tener el cierre en el día de mañana, y que es una actividad, un congreso organizado en forma conjunta, ¿no? por 3 instituciones muy importantes de nuestro país, como es el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, el CRUP, ¿no? El Consejo de Rectores de Universidades Privadas, y la Conferencia Episcopal Argentina. Este congreso, Laudato Si, tiene lugar justamente en este año 2021, donde se cumplen 6 años, ¿no? de la encíclica. Y bueno, tomando un poco de referencia a nuestra carta de presentación, podemos decir que está inspirado en el desafío urgente de proteger nuestra casa común, que incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, ¿no? Y retoma la invitación de Papa Francisco a tener un nuevo diálogo sobre el modo en cómo estamos construyendo el futuro del planeta. La organización del Congreso estuvo pensada desde un principio, con una mirada federal, con universidades de todo el país. Entonces están previstas instancias nacionales en las cuales las 3 instituciones que mencioné, junto con una gran cantidad de universidades, han organizado, ¿no? Un ciclo de charlas a nivel nacional, y también con espacios regionales, ¿no? Que se fueron conformando en un ámbito territorial según los consejos regionales de planificación de educación superior, las CEPES, fueron organizando estos ámbitos regionales como el que estamos teniendo en este momento. Así que esta charla fue organizada en conjunto por muchas de las universidades que formamos parte de ese CEPRES metropolitano, que no quiero dejar de mencionar y de agradecer, ¿sí? Mencionar a las universidades nacionales Arturo Jauretche, de Avellaneda, de Burlingame, José Paz, de Moreno, San Martín, Quilmes, la Universidad Católica Argentina, la Universidad de Salvador, la Universidad de San Isidro, ¿no? Entre todas estas universidades hemos construido estos espacios regionales y hemos organizado estas charlas, ¿no? Solo a modo de recordatorio, el Congreso comenzó el día miércoles con la apertura institucional a cargo del señor Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, el monseñor Oscar Ojea como presidente de la Comisión Episcopal, Rodolfo Tecchi como presidente del CIM y Rodolfo De Vicenzi como presidente del CRUB, ¿sí? Y ese mismo día tuvo inicio las mesas regionales, ¿no? Con la presencia de Jorge Calzoni, el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, el rector de la USAL, Carlos Salvadores, y Fernando Maletti, el obispo de la diócesis de Merlo Moreno. Todo con la moderación de Silvina Cataldi de la Universidad Nacional de José C. Paz, ¿sí? Para encuadrar un poco la charla, todo el Congreso tuvo 4 ejes, ¿sí? Que fueron la dignidad personal, fraternidad y diálogo intercultural, convivir en la casa común. Un segundo eje de medio ambiente, cuidar la casa común. Un tercer eje, desarrollo integral de las personas, trabajar en la casa común. Y por último, un cuarto de visión, diálogos y encuentros interdisciplinarios, aprender en la casa común. En el día de ayer tuvieron lugar los 2 primeros ejes, en el día de hoy estos 2 siguientes. Y justamente este panel corresponde a ese tercer eje, desarrollo integral de las personas, y el panel tiene como nombre desafíos en el mundo del trabajo, ¿sí? Así que bueno, con esta introducción, ahora sí le quiero presentar y ya darle las palabras a este panel de lujo que tenemos en el día de hoy, ¿sí? Que van a participar licenciada Andrea Ferrera, doctor Juan Manuel Martínez Chas, la doctora María Laura Henry y la doctora Nora Goren, ¿sí? Así que bueno, sin más, a una breve presentación de Andrea, ya le doy la palabra, ¿sí? Andrea Ferrera, licenciada en Comercio Internacional por la UNQ,
maestranda en Ciencias Sociales y Humanidades por la misma universidad, con estudio de posgrado en Historia Económica y docencia en entornos virtuales. La coordinadora del Programa Institucional de Incubación y Desarrollo de TICs de la Universidad Nacional de Quilmes, docente en modalidad presencial y virtual e investigadora del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes en el área de competitividad y economía del conocimiento. Andrea, te damos la palabra, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Santiago, por la presentación y también a las organizadoras y organizadores por la invitación a la participación en este congreso. Bueno, como bien comentabas, mi función institucional, digamos, que me trae a este congreso tiene que ver con esta coordinación del programa de incubación y desarrollo de TICs de la Universidad de Quilmes, en donde, digamos, me encargo de coordinar y gestionar proyectos de desarrollo y de incubación y de puesta en marcha de proyectos basados en tecnologías. Y en particular, digamos, estamos trabajando fuertemente en los últimos meses en lo que se llama Quilmes Tech, que es, y yo hago, digamos, la articulación institucional por parte de la universidad. Para contarles un poco qué es Quilmes Tech, es un convenio firmado con el municipio de Quilmes que tiene como objetivo, aparece ante la necesidad de estas dos instituciones que tienen fuerte arraigo en el territorio de Quilmes, de coordinar políticas y acciones en torno, bueno, a un objetivo común que tiene que ver con el desarrollo tecnológico y económico local. Bueno, desde la inclusión digital, desde el fomento a las capacidades de la industria 4.0, el acompañamiento también a la incubación, a la creación y la erradicación de empresas y también a la mejora continua de las unidades económicas del partido de Quilmes. Y en cuanto a la temática de esta mesa en particular, con respecto a los desafíos en el mundo del trabajo, Quilmes Tech viene mucho potencial para trabajar en la reducción de las tasas de desempleo y sobre todo también del empleo informal en jóvenes que afectan el distrito. Entonces, este primer desafío se presenta en esta intención, digamos, de reducir esta tasa de desempleo. Bueno, obviamente la pandemia visibilizó la importancia de las tecnologías, ¿no? Este congreso que se está dando a través de la virtualidad, ¿no? Como resaltó o potenció la necesidad de conectarnos, de tener un desarrollo tecnológico. Entonces, eso nos generó la ventana de oportunidad para que estas instituciones nos comprometamos a generar políticas que tengan políticas que tengan como objetivo el desarrollo local y obviamente también el desarrollo tecnológico. Bueno, a partir de la articulación de distintos dispositivos y programas públicos, se busca entonces generar una política sólida de formación y capacitación en tecnologías que permitan la inserción laboral de estos jóvenes de nuestro distrito. Pero esas formaciones no deben ser aisladas, sino buscamos que sean integrarlas a trayectos formativos más completos, o sea que no nos quedemos, digamos, solamente con dictar algunos cursos, sino que se puedan integrar con diplomaturas de extensión, con tecnicaturas y con una oferta académica que la universidad ya tiene hace mucho tiempo y tiene trayectorias muy sólidas. Bueno, además, en este esquema, digamos, no buscamos una oferta académica desde el punto de vista ofertista, sino que también buscamos detectar cuáles son las necesidades de las empresas y las cooperativas para que esos perfiles, digamos, tengan cierta orientación a la demanda laboral. Desde las cámaras empresarias nos han manifestado también desde las propias empresas la preocupación en cuanto a la escasez de recursos humanos que tengan una formación sólida en programación, en informática, digamos, en las tecnologías, y que en los últimos años, digamos, han solo logrado cubrir alrededor del 50% de los puestos requeridos. Entonces, nos parece que es clave que las políticas tengan un real impacto y que permitan efectivamente cerrar esta brecha entre la oferta y la demanda laboral en el sector de tecnologías y que los jóvenes puedan conseguir un empleo formal.
bueno, además de este desafío entonces relacionado con la reducción de la tasa de desempleo, también nos parece importante otro de hacer foco en el desarrollo de las unidades productivas locales, porque son muchas las MIPYMES locales que tienen muchas décadas produciendo de la misma manera, digamos, y con niveles de productividad relativamente más bajos. Entonces se busca, digamos, a través del acompañamiento a la transformación tecnológica de las pymes locales. Bueno, desde la capacitación de empresarios y trabajadores, desde la asistencia técnica y desde la transferencia de tecnología. En este caso también, como decía anteriormente, la universidad tiene una experiencia, digamos, tanto en transferencia tecnológica como en incubación, entonces tenemos los recursos que nos permiten poder orientarlo hacia ese objetivo. También es cierto que una de las problemáticas que tenemos es que las pymes han sido históricamente reticentes a acercarse hacia los gobiernos locales bueno, hacia las mismas políticas estatales y hacia las universidades, pero bueno, estamos trabajando fuertemente en llegar a ellas y en poder asistirlas, en poder orientarlas para que puedan mejorar sus procesos de producción. También, bueno, se busca detectar oportunidades y generar un espacio de acompañamiento a la incubación de emprendimientos y empresas de base tecnológica, bueno, que poder acercarles estas políticas, estos programas de fomento, que el gobierno local está invirtiendo, perdón, el gobierno nacional está invirtiendo un montón en políticas específicas, en programas, entonces que las empresas y los emprendimientos puedan conocer que existen y poder ayudarlos, digamos, como para guiar todo ese proceso desde la idea hacia la ejecución de sus proyectos de puesta en marcha de tecnología. Bueno, obviamente que esas empresas se creen, que se queden en Quilmes, que tomen gente de Quilmes y que consuman y que gasten en Quilmes para que haya un crecimiento y un desarrollo local. Y también en esa misma línea buscamos que, ¿por qué no?, que otras empresas que estén radicadas en la ciudad de Buenos Aires, que es el distrito que tiene mayor cantidad de empresas de servicios basados en conocimiento, puedan venir a instalarse en este polo digital que estamos pensando, este polo tecnológico, que puedan ver las virtudes que tiene el proyecto, en donde está la universidad, que tiene un fuerte vínculo con el territorio y un municipio comprometido a impulsar el desarrollo tecnológico y, bueno, y un Estado con políticas públicas de fomento al sector. Estamos trabajando, conversando hace un tiempo con empresas que tienen la misma mirada que nosotros con respecto a la importancia del desarrollo económico y que no tienen el foco puesto únicamente en generar dólares, digamos, que existen en este momento, porque el tipo de cambio favorece que haya una exportación de servicios tecnológicos porque en términos relativos les sale más barato a las empresas los trabajadores que son fuertemente calificados. Y por último, otro de los grandes desafíos que tenemos como institución, como estas dos instituciones, el municipio y la universidad, está relacionado a la inclusión de género. No podemos dejar de lado que las empresas de servicios tecnológicos y de servicios basados en conocimiento son los que tienen tasas de empleo femenino más bajo en relación a otras industrias, en donde el empleo representa cerca del 30% en el sector, y si bien la brecha se ha ido achicando en los últimos años, todavía hay muchísimo por hacer. Y tenemos una oportunidad de generar acciones específicas que permitan entonces cerrar esta brecha y apuntamos, digamos, a incentivar el interés de la programación, de la robótica a edades muy tempranas, haciendo foco en las chicas, mostrándoles que las mujeres también pueden insertarse en estas actividades que pareciera que están reservadas de manera exclusiva a los hombres y que no poseen capacidades diferenciadas o menores. Entonces, nos parece importante, digamos, que la inclusión esté desde temprana edad, digamos, desde la formación escolar o de actividades complementarias, de talleres, que existen, digamos, hoy en día, poder tener esos talleres, por ejemplo, hay algunas iniciativas de chicas programadoras, por ejemplo, distintos clubes, poder traer ese tipo de iniciativas a Quilmes y que ya las chicas
puedan orientar desde temprana edad su interés hacia ese tipo de actividad y en un futuro, en un mediano plazo, que puedan elegirlo como su carrera. Bueno, para la universidad estas líneas de acción relacionadas a estas problemáticas que presenta el territorio son estratégicas, así que estamos trabajando arduamente para poder impulsar estos programas en el marco de Quilmes Tech. Bueno, agradezco entonces nuevamente a las organizadoras y los organizadores por la invitación y por el espacio para contar sobre los proyectos y bueno, quedo luego atenta a las consultas que puedan surgir al finalizar el resto de las participaciones de mis compañeras y mis compañeros de panel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias también no solo por contar la experiencia, sino por hacerlo en tiempo récord. Les iba a decir, bueno, que justamente después vamos a tener un espacio para poder seguir redondeando las ideas que hayan quedado, o para poder conversar y poder contestar las preguntas que vayan saliendo, ¿sí? Así que bueno, iba a tener esa ingrata tarea de tener que ir midiendo los tiempos, pero bueno, no hizo falta. Muchas gracias. Bueno, ahora le damos la palabra a la doctora María Laura Henry. Laura, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es magíster en Ciencias Sociales del Trabajo por la misma universidad. Licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de La Plata. Investigadora asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Profesora adjunta en la Universidad Nacional de Moreno. Y es investigadora del programa de Educación y Trabajo del CEDET, que es el Centro de Estudio para el Desarrollo Territorial de la Universidad Nacional de Moreno. Laura, te damos la palabra. Bueno, buenas tardes. Un gusto también participar de esta mesa y agradeciendo la invitación desde ya. Bueno, por mi parte, y retomando el título del panel, Los desafíos del mundo del trabajo, yo quisiera poner en discusión una dimensión central de los estudios del trabajo, que es la salud laboral y las nuevas caras de los riesgos laborales. Específicamente voy a hablar de lo que nosotros venimos investigando hace un tiempo, que son los riesgos psicosociales en el trabajo, que son por qué en el escenario reciente, sobre todo de la pandemia, ha aumentado su incidencia, cuáles son las causas y las consecuencias. Estos son algunos de los temas que investigamos en la Universidad Nacional de Moreno, en el CEDET, y que de alguna manera creo que sirven para plantear los desafíos a futuro del trabajo, ¿no? Particularmente desde una mirada ampliada y renovada de los riesgos del trabajo. Creo que, digamos, está bastante establecido que hasta hace 2 décadas más o menos primaba una concepción muy tradicional y restringida de los riesgos en el trabajo, esta idea de los riesgos físicos, químicos, biológicos, como esta idea de un trabajador que es solamente un cuerpo, una trabajadora que no tiene mente ni psiquis, no solamente la atención en el cuerpo, en una mirada médico-hegemónica, una mirada a veces ingenieril sobre los trabajadores, donde eligieran los accidentes, las lesiones en el cuerpo, enfermedades profesionales tradicionales porque eran directamente visibles, ¿no? Entonces era una quemadura, un golpe, algún problema de ese tipo. Y, sin embargo, hoy es innegable el auge que tienen nuevos daños sobre la salud y nuevos riesgos laborales. Podemos hablar de ejemplos como el estrés, las depresiones, el burnout, la fatiga crónica, los trastornos del sueño, cuadros de ansiedad, la violencia en los lugares de trabajo, trastornos psicosomáticos de diversa índole. Todos son fenómenos que están cada vez más difundidos en los espacios de trabajo y que causan a la población trabajadora muchísimo daño, sufrimiento, y que afectan no solo la esfera laboral, sino también la vida completa, ¿no? Por supuesto, esto también tiene efectos sobre las organizaciones, ¿no? Algunos ejemplos son el ausentismo, la rotación, el deterioro de la calidad del trabajo para muchas organizaciones. Entonces, esto ha hecho también, a veces no tanto desde el humanismo, sino desde los costos que implica, algunas organizaciones y países están prestando mayor atención a estos fenómenos que emergen en el trabajo, ¿sí? Por eso podríamos dar una definición sintética de qué son estos riesgos. Bueno, son complejos, son amplios, abarcan todas aquellas condiciones presentes en los entornos de trabajo que tienen la probabilidad de afectar no solo la salud física, sino también la psíquica y la social del trabajador y la trabajadora.
son riesgos no directamente observables, a veces es difícil argumentar y demostrar el vínculo causal con las esferas del trabajo, pero eso es parte de del desafío también, de ver cómo hoy hay entornos que dañan a las personas, que les generan sufrimiento, y donde hay cuestiones como, por ejemplo, la extensión de la jornada de trabajo, las exigencias emocionales, las relaciones sociales problemáticas, conflictos, violencias, discriminaciones, conflictos éticos en los espacios de trabajo, como por ejemplo la inestabilidad laboral es fuente de sufrimiento, ¿no? Las personas que tienen la sensación que van a perder el trabajo, que están en un vínculo inestable, realmente tienen padecimientos muy profundos y en algunos casos se vive como un tormento, ¿no? El no poder asegurarse el futuro. Digo, quienes han estado cerca de perder el trabajo saben bien claro lo que implica todo este malestar, ¿no? Entonces, estos son algunos de los fenómenos que nosotros venimos investigando y estudiando. Y el punto de partida para analizar estos riesgos psicosociales en el trabajo es pensar que la raíz última y la causa principal está en la forma en que se haya organizado el proceso de trabajo. Es decir, queremos superar las explicaciones individualizadoras de estos fenómenos, ¿no? Que hacen recaer la culpa en los trabajadores y las trabajadoras, de esos supuestos problemas psíquicos, en esa dificultad supuesta para adaptarse, ¿no? Y por el contrario, tener una mirada más holística, demostrar que las organizaciones y la forma en que están diagramadas y configuradas hacen que muchos de estos problemas hagan su aparición, ¿no? Un poco alejándonos de esta idea de culpabilizar a la víctima o de medicalizar, ¿no? Mandarlo a un psicólogo, mandarlo a un psiquiatra, cuando uno estudia organizaciones y ve que este fenómeno está reiterado y es un patrón común en muchas personas, ¿no? Como si el problema fuera individual. De hecho, si la persona no aguanta, renuncia y viene otra persona, lo más probable es que le empiece a pasar lo mismo pasado un tiempo, ¿no? También dejar y sacar de la esfera privada estos problemas, ¿no? Que las personas siempre se las arreglan, buscan ayuda, y tratar de ver cómo desde los espacios laborales se pueden afrontar estos problemas. Y otro punto de partida muy fuerte es pensar que estos fenómenos son históricos, ¿sí? Las enfermedades y los riesgos en el trabajo son fenómenos propios de cada época, de cada etapa, y digamos, las exigencias, las demandas son distintas en cada momento. Por eso digo, es muy pertinente pensar este problema porque el escenario reciente de la pandemia ha acentuado mucho de estos riesgos psicosociales en el trabajo. No los hizo aparecer, ya estaban. De hecho, gran parte de la cuestión reside en la lógica propia que tienen muchos procesos productivos, ¿no? En un sistema capitalista como el que vivimos hay una lógica bien clara, que es la de la acumulación de ganancia y la búsqueda de eficiencia, ¿no? Y eso se traduce en muchas exigencias que los trabajadores antes, repito, incluso de la pandemia, tenían que soportar, ¿no? Mayor presión para el cumplimiento de objetivos en menos tiempo, el control constante con nuevos dispositivos, la prolongación de la jornada laboral, los horarios atípicos y cambiantes, la atribución de mayores responsabilidades, esta búsqueda de proactividad que en realidad nunca se refleja en el salario, ¿no? Muchos problemas en las relaciones humanas por la ultracompetitividad que se impone en algunos espacios laborales, que genera conflictos, peleas, agresiones e incluso fenómenos como el acoso o el mobbing, ¿sí? Sistemas autoritarios de gestión de personal, por esta presión a la productividad, la violencia interna y sobre todo del público cuando los sistemas están mal organizados y la gente no logra obtener el servicio que se les prometió desde la organización. También la precariedad, ¿no? Que ya preexistía pero se acentuó. Entonces la pandemia reciente ha hecho que muchas de estas cuestiones se acentuaran, ¿no? Creo que es más claro con el tema de la jornada de trabajo y los espacios de trabajo que se han visto realmente alterados, una extensión ya casi sin fin de la jornada, la falta de límites, cuestiones de desigualdad de género que se acentuaron, ¿no? En el caso de trabajos que se realizaban en el hogar, la superposición con el trabajo doméstico no remunerado, la mayor inestabilidad laboral de las mujeres, quienes han llevado a espaldas esta crisis que estamos viviendo, y sobre todo el crecimiento de un sentimiento que podría ser uno de los peores, que es el miedo, ¿no? Ir a trabajar con miedo es una de las peores cosas que se le puede ocurrir a una persona. Y el miedo en todas sus variantes ha crecido, ¿no? Los miedos al contagio, por supuesto. Esto, quien habla con personal de salud puede darse una idea de lo terrible que es vivir con el miedo a contagiarse y a contagiar, pero también miedo a la desocupación, miedo a los cambios súbitos de tarea, miedo por esa sensación de falta de habilidades para enfrentar los cambios, ¿no?
Entonces, bueno, todas estas cuestiones que han emergido en el escenario reciente empiezan a hacer síntomas, a surgir en las personas como sensación de ansiedad, insatisfacción, angustia, ataques de pánico y sobre todo, les decía, este concepto que para nosotros es fundamental, que es el sufrimiento, ¿no? Estamos hablando de dolor, ni estamos hablando de una lesión en el cuerpo, estamos hablando de sufrimiento en el trabajo. Y para muchas personas el día a día es una normalidad sufriente, ¿sí? Entonces, en Argentina este es un tema que hasta la fecha lamentablemente no existe una normativa específica que regule los riesgos psicosociales en el trabajo. De hecho, nuestra normativa tiene un listado cerrado, un baremo de enfermedades profesionales donde ninguna es de naturaleza psicosocial. Por lo tanto, según la ley, si estos riesgos no existen, nadie obliga a prevenirlos ni a repararlos, ¿sí? Lo único que tenemos por ahora aquí en nuestro país son investigaciones desde el ámbito universitario, particularmente, como les contaba, desde la Universidad Nacional de Moreno, en el CEDER y también desde el CONICET estamos trabajando en estas cuestiones y tratando de crear algunos datos de conocimiento, pero también crear conciencia, que es parte del cambio, ¿no? Y va a ir dando visibilidad a un problema que va generando realmente muchos daños y que sigue ahí velado, pero que creo que la pandemia es un escenario para hablar de esto porque ha habido, por supuesto, riesgos vinculados a los contagios, pero yo creo que la existencia de los riesgos psicosociales a esta altura es innegable, ¿sí? De lo que tratamos entonces de hablar cuando hacemos estas charlas y cuando tenemos los resultados de nuestras investigaciones es de hablar de los problemas de salud como en cambio constante, como un fenómeno que va mutando, y particularmente de tratar de poner en cuestión estos entornos de trabajo hostiles, deshumanizados, donde hay un montón siempre de temas que están primeros en la agenda, pero la salud parece que está en lo último. Entonces la pandemia de COVID es un evento histórico e inédito que nos lleva a replantearnos muchas dimensiones de la vida social, y el trabajo no podía estar exento de esto, ¿no? Y de preguntarnos qué trabajo queremos para el futuro, ¿no? ¿Realmente queremos volver al pasado, a esa normalidad antigua, o se abre la oportunidad de debatir el trabajo del futuro y replantear su configuración? Sobre todo la forma en que está organizado el proceso de trabajo. Creo que esto pasaba desde los inicios del capitalismo, estar de nuevo discutiendo cuántas horas hay que trabajar, dónde, cómo, con quiénes, ¿no? Por nuestra parte, yo diría que podemos afirmar que queremos un trabajo que sea más humano, ¿no? Que no solo encuentre su sentido en función del lucro y del cumplimiento de objetivos o de la eficiencia, sino que sea fuente de dignidad, que sea un lugar donde las personas se encuentren sentido a su vida, donde se puedan generar lazos de solidaridad, y un trabajo que respete lo más esencial que tienen las personas, que es la salud. Creo que esto también quedó demostrado con la pandemia. Entonces, como siempre decimos con Julio Nefa, el trabajo no enferman las deficientes condiciones de trabajo, cuando está mal organizado, ¿sí? El trabajo al revés puede ser fuente de salud y puede ser fuente de gran bienestar. Y bueno, la pandemia, ha sido un evento horrible, ha sido una de las peores cosas que nos han sucedido, pero paralelamente nos mostró como nunca el valor de la vida y de la salud, y también nos mostró todo lo que se podía cambiar, todo lo que se podía posponer, todo lo que se podía priorizar, ¿sí? Una desnaturalización muy profunda de muchas esferas de la vida. Entonces, bueno, tal vez haya que aprovechar también este momento para replantear el trabajo del futuro. Todo está por hacerse, también por pensarse. La nueva normalidad la vamos a construir de manera colectiva, con todos los actores del mundo del trabajo, y esta vez quizás se pueda poner más en el centro a la salud como una de las líneas rectoras. Así que bueno, esa es mi reflexión sobre los desafíos del mundo del trabajo. Muchísimas gracias, Laura, por tus reflexiones, por compartir las investigaciones y los resultados que se están llevando en esta temática tan poco difundida, ¿no? Y creo que, bueno, quedan muchas preguntas, ¿no? que tienen que ver con esto, con el desafío, ¿no? Con el nuevo mundo del trabajo que ya estamos acá, ¿no? Así que, bueno, ahí estaremos pendientes también de las preguntas que vayan seguramente surgiendo en el chat. Aprovecho para
recoger algunos de los saludos y comentarios que están apareciendo acá en el chat de la transmisión de YouTube, ¿sí? Saludo desde la Universidad Nacional de José C. Paz, de la Universidad Nacional de Moreno, de la Universidad Nacional de Quilmes, también gente que rescata las dos intervenciones, ¿no? Tanto la de Andrea como Laura. Qué buena la interacción de las universidades del Metropolitano, dice otro de los comentarios que coincidimos seguramente todos y todas. Así que bueno, los vamos leyendo ahí también por el chat, ¿sí? Bueno, le damos la palabra a Juan Manuel, ¿sí? Al doctor Juan Manuel Martínez Chas. Él es abogado de la Universidad de Buenos Aires, es asesor de organizaciones sindicales, docente de grado y posgrado, profesor asociado en la Universidad de San Isidro, doctor Plácido Marín, doctor en Derecho del Trabajo por la Universidad Nacional de 3 de Febrero, máster en Empleo, Relaciones Laborales y Diálogo Social por la Universidad de Castilla de la Mancha, y en CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, es integrante del grupo El Futuro del Trabajo y Cuidado de la Casa Común. Y es también asesor legal de la UTEP, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Juan Manuel, bienvenido, te damos la palabra. Muchas gracias, Santiago. Bueno, y a mis compañeras de panel, Andrea, Laura y Nora. Un agradecimiento a través tuyo, Santiago, también a los organizadores de este Congreso Interuniversitario, tanto al Consejo Interuniversitario Nacional, al Consejo de Rectores de Universidades Privadas y a la Conferencia Episcopal Argentina. Los desafíos del trabajo es un tema absolutamente abarcador, ¿no? Porque el trabajo forma parte esencial de la vida y de la centralidad de a quienes nos toca pensar el mundo. Y los desafíos del trabajo pensados o repensados desde Laudato Si también implica entrar en la profundidad de las relaciones de la desigualdad y del mundo que vivimos. Este mundo que ya era injusto, desigual y que tenía una visión tecnocrática, individualista, financiera, antes de la pandemia, y que con posterioridad de la pandemia venimos brindando una lucha, una situación no saldada aún acerca de los desafíos del mundo de trabajo, ¿no? Un mundo del trabajo que para ser dignificante, para expresar el concepto de justicia social, tendrá que ir de la mano, como señala el Papa Francisco, de los puntales fundamentales que inauguraron Laudato Si como una encíclica representativa del magisterio social. Desde la Universidad de San Isidro estamos repensando el mundo de trabajo interactuando con las organizaciones de trabajadores. Estamos trabajando con las organizaciones sindicales y con los movimientos populares para ver de qué manera hacemos carne esta idea de que no hay planeta mejor que no escuche el clamor de la tierra y a la vez el clamor de los pobres, que en América Latina y en el sur global son en su mayoría trabajadores, migrantes, excluidos, descartados. Venimos desarrollando desde la universidad como espacio abierto y escuchando la voz de los que habitualmente no escuchamos y los que construyen el saber desde sus diferentes lugares de composición social, a través de la lucha, los que nos han enseñado, quizás desde la primera revolución industrial, cómo el conflicto es el elemento dinamizador, también el diálogo, pero el conflicto, poner sobre
sobre la mesa las discusiones sobre los paradigmas fundamentales del mundo y del trabajo son los elementos dinamizadores. Entonces comenzamos a pensar en conjunto con las organizaciones sindicales y los movimientos populares qué organización sindical y qué movimiento popular para este nuevo escenario mundial, para un escenario mundial que requiere de más capacitación para hacer frente, como decían mis colegas, a los desafíos y a la afrenta a la salud que significa la introducción compulsiva de lo que ya se ha dado en llamar la cuarta revolución industrial, las TIC, sino también el fenómeno de la informalidad, de la exclusión, de la ausencia de protección social, de la ruptura del paradigma que todos conocimos antes de la crisis del petróleo, que nos decía que teníamos un contrato por tiempo indeterminado para toda la vida y que ese contrato era una suerte de pasaporte, tu contrato de trabajo era una suerte de pasaporte de ciudadanía. Ese contrato de trabajo nos iba a permitir una vida en comunidad y una movilidad social ascendente que funcionaba, como dice el Papa Francisco, en una democracia de bienestar que pasó a convertirse en un estado de explotación. Como dijimos, la solidaridad en su sentido más hondo es la cara más importante de la justicia. En noviembre de 2017, en la Ciudad de Vaticano, se desarrolló un encuentro internacional sumamente importante que se denominó De Populorum Progressio Laudato Si, el trabajo y el movimiento de los trabajadores en el centro del desarrollo humano integral, sostenible y solidario. Ahí participaron organizaciones sindicales y movimientos populares de todo el mundo, y en sus trazos de los documentos preparatorios se encuentra un riquísimo paradigma, un riquísimo programa del nuevo rol profético y ético, señaló el Papa en ese momento, que deben cumplir las organizaciones de trabajadores. Esto implica no solo preparar un modelo más ecológico, democrático, social e integrador, sino ir hacia un modelo de organización sociopolítica y cooperativa. Esto implica fundamentalmente comenzar a ver, salir de las murallas de los viejos castillos medievales que parecen que nos han cobijado, para pensar no solo en los afiliados propios, sino en los que quedaron afuera, en los descartados, en los excluidos, en los que el propio sistema le has dado el pasaporte a esta situación de vulnerabilidad. Por eso también venimos trabajando con la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que recientemente ha obtenido su personería social, que es la número 449/21, el 4 de agosto, con anterioridad a la marcha de San Cayetano, a la luz de la resolución 118/21, que regula en Argentina, a partir de mayo de este año, las organizaciones de la economía popular, la fundamentación colectiva de estas organizaciones. En este planteo integral de Laudato Si, nosotros entendemos que debemos correr esta mirada que nos hacía pensar en un modelo productivista, taylorista, fordista, que existió probablemente hasta casi la década de los 80, por un modelo que haga hincapié en esto que decía el seminario, el movimiento de los trabajadores. El movimiento de los trabajadores significa un esfuerzo mancomunado de todos quienes de alguna manera conforman, quienes producen valor, no solo en términos económicos, porque debemos salir de esa concepción
economicista del contrato de trabajo y del trabajo en sí, sino darle un valor comunitario y social. Así renacen en materia del OIT recientes publicaciones como Trabajar es cuidar y cuidar es trabajar, y la posibilidad de discutir en la próxima conferencia internacional, tal cual se señaló en la declaración del centenario del 2019, el reforzamiento del sistema cooperativo, la economía social y solidaria que nosotros denominamos economía popular en Argentina, y que son los instrumentos que de alguna manera nos van a permitir construir este cuidado de la casa común con herramientas de construcción colectivas que sean más amigables con el medio ambiente, que superen las diversidades y las inequidades de género, que miren hacia la economía profunda, hacia el interior, hacia los lazos comunitarios, hacia la noción de pueblo, y que de alguna manera puedan transmitir mayor democracia y mayor equilibrio del ecosistema. Hoy se habla de migraciones en Europa, hablamos de migraciones económicas, hablamos de migraciones laborales, estamos sufriendo también migraciones por razones ecológicas. No tenemos más que abrir los diarios o las pantallas de nuestros medios de comunicación para darnos cuenta de la situación ecológica que está viviendo el mundo. Por eso el Papa alerta que el daño a la naturaleza es un daño al trabajo como ordenador y como centro de esta comunidad que queremos rescatar. Obviamente, Laudato Si, en materia laboral o en materia de trabajo, forma parte del ideario de la Iglesia en materia de derecho social. Se dice que es la rerum novarum de nuestros tiempos. Podemos pasar por Populorum Progressio, podemos pasar por las encíclicas de Juan Pablo II, como Laborem Exercens, etc. Ahí notamos algunas líneas de desarrollo en materia de la doctrina social de la Iglesia que resaltan muy fuertemente en materia laboral en Laudato Si. Por ejemplo, el imperativo del desarrollo armónico e integral de las personas y los pueblos como sujetos privilegiados de la acción, ni exaltación de nacionalismos, ni afirmación particularista de la idea de nación, sino identidad, singularidad, comunidad, universalidad. La vida en sociedad expresa un modo constitutivo de una cultura, y esto también se expresa en el trabajo, en la manera de ser de los pueblos, de las naciones, y contribuye a esta diversidad civilizatoria poliédrica de la que nos habla el Papa Francisco. La base de la cultura se constituye también por la subjetividad de los pueblos. En esto tiene mucho que ver la concepción de Cush y Scanone, que de alguna manera ayudaron a construir la visión que Jorge Bergoglio tuvo al ser elegido pontífice, por lo que resulta propio y distintivo. Es una raigambre que presentan los desafíos del desarrollo, de aquel desarrollo que nos hablaba Pablo VI como justamente el futuro de los pueblos. Un planteo de desarrollo integral requiere también, para Laudato Si, una planificación situada. Esta es una construida colectivamente, no una que se baje tecnocráticamente. Pero Juan también... Manuel, discúlpame, voy a tomar esa ingrata tarea. Ahí está, vamos redondeando. Gracias. Vamos a redondear. Pero también Laudato Si en materia laboral implica una mirada distinta, englobante, holística, sistémica. La centralidad del hombre, la cultura, la experiencia de los pueblos, el lugar estratégico de la educación y la formación. Techo, tiempo, trabajo, tecnología. Por eso es muy importante que la universidad y las universidades asumamos esta tarea y este lugar estratégico. La recuperación del trabajo como estructuración de la identidad personal y colectiva y de la vida y de la nueva vida en una sociedad que necesita reconstruirse. La cultura del encuentro, que es la construcción de una sociedad con plena participación sin exclusiones.
delinear caminos de diálogo y, por último, el criterio de verdad en relación con la justicia. El criterio de verdad está atado a la inclusión, a la participación de cada uno en comunidad, en el pueblo, que tiene, como señaló Francisco, una categoría mítica. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Juan Manuel. Bueno, interesantísimo también los temas. Gracias por poner ahí en foco lo que, bueno, ya veníamos conversando, pero se hizo hincapié fuertemente en esto de que Laudato Si, en palabras del propio Francisco, no es una encíclica verde, sino que es una encíclica fuertemente social, ¿no? Y cómo la mirada de la integralidad, ¿no?, sobre el ambiente, los procesos políticos, sociales, económicos, van de la mano, ¿no? Y la centralidad del trabajo. Y también, bueno, la incorporación de la mirada de la economía popular, ¿no? La economía popular, social y solidaria aquí en nuestro país, que, bueno, justamente con el movimiento obrero organizado están dando esos pasos en lo que va a ser, bueno, el desafío del mundo del trabajo. Muchísimas gracias. Nora Gorem, le damos la palabra. Nora es doctora por la Universidad Nacional de Buenos Aires, la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, magíster en Ciencias Sociales del Trabajo de la UBA también, y licenciada en Sociología. Actualmente dirige el Instituto de Estudios Sociales en Contextos de Desigualdades, el IESCO de la UNPAS, y la maestría en Políticas Públicas y Feminismos. Es docente titular regular en la materia Empleo, Territorio y Desarrollo Local y docente asociada regular en la Cátedra Cultura y Sociología del Trabajo en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Es co-coordinadora del Grupo de Trabajo de Claxo, Género, Desigualdades y Derechos en Tensión, y dicta cursos de posgrado a nivel nacional e internacional. Su línea de investigación se sitúa en el cruce entre los temas de trabajo, políticas públicas y géneros. Nora, te damos la palabra. Muchas gracias por la presentación y un placer estar acá en este congreso que encuentra en esta instancia que encuentra a universidades que pensamos y articulamos en pos de alcanzar una sociedad con mayor justicia social. Y a quienes organizaron este evento, que sabemos de la complejidad que ello implica. Cuando me pidieron un título para mi presentación, opté por ponerle los desafíos para la igualdad sociolaboral. Tema tan complejo, el de la igualdad, y tan compleja cuando la abordamos desde las desigualdades. No es novedad que América Latina es un continente con profundas desigualdades estructurales, ni que éstas se profundizaron por el fuerte impacto de la pandemia. Dimensiones tales como la situación de los sistemas de salud, condiciones de vida, en términos de espacio, acceso al agua y otros servicios, sistemas educativos, en base a la posibilidad de acceder o no a dispositivos electrónicos e Internet, pero también en cuanto a la formación docente para adaptarse a nuevas formas del trabajo y al trabajo propiamente dicho, en relación con los altos niveles de informalidad laboral. Son factores que más que nunca ponen en contraste de blanco sobre negro la profunda brecha que separa a nuestro continente de otros con mayores niveles de desarrollo. La vida cotidiana, la salud, la economía se han visto trastocadas de distintos modos, vinculados a diferentes características socioeconómicas de las poblaciones, donde la dimensión de género le imprime una mayor complejidad al análisis. Todo esto en un contexto donde las subalternidades femeninas han hecho oír sus voces con mayor masividad e intensidad que en el pasado, en el que la historia se hace presente, en la que algunas dieron en llamar la cuarta ola feminista o la revolución de las pibas. Vale aclarar también que los factores recién señalados en Argentina han sido eje de políticas estatales, a partir de las cuales se intentó morigerar el impacto de una situación prácticamente inesperada. Haciendo foco en el trabajo, que es el eje que nos convoca, quiero compartir algunas reflexiones de distinto orden y nivel,
que me permitan sobrevolar rápidamente el escenario en el cual hoy nos encontramos y avanzar con algunas perspectivas a futuro. Para ello recurriré a referencias internacionales y de la Argentina, dando cuenta de modo representativo lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, que es uno de los espacios que congrega mayor cantidad de población y está compuesto por 135 municipios donde se concentra el 40% de la población del país. En los 24 partidos que conforman el Gran Buenos Aires viven 6 de cada 10 bonaerenses. En el caso de los y las trabajadoras y trabajadores urbanos y urbanas ocupados y ocupadas, el nivel de concentración es aún mayor al que muestra la dispersión territorial. El 85% trabaja en el Gran Buenos Aires y el resto se distribuye en el conjunto de conglomerados que conforman el denominado interior provincial. A esta altura de la historia, y seguramente para quienes nos están escuchando, creo que ya no hay duda respecto de que la economía monetaria está masculinizada y que la economía no monetaria sigue siendo principalmente feminizada, aun cuando las mujeres hoy sean buena parte de la fuerza laboral. Pero lo que está claro es que en ambos casos se realiza trabajo, si por trabajo entendemos la generación de valor, y que la tematización de los cuidados ha ingresado a la agenda pública, y más aún cuando de cuidarnos depende nuestra vida, aún cuando no siempre está clara la prioridad de esta premisa, y menos aún que se transversalice su reconocimiento tanto social como monetario, o en tanto de división sexual del trabajo. Ahora bien, me interesa centrarme en cómo esta crisis planetaria por estos lares del mundo agudizó las desigualdades y aún no sabemos cómo va a quedar configurado el nuevo escenario y entre ellos el trabajo. Lo que es cierto es que afectó a todos, todas, todes, pero de manera diferente a feminidades, masculinidades y otras identidades. Y ni qué hablar de acuerdo con la clase, raza y lugar de residencia. Me interesa entonces reflexionar sobre 3 puntos. El primero es la configuración actual del trabajo, particularmente el remunerado, haciendo hincapié en las diferencias según sexo. Esto nos va a permitir aproximarnos a ver cómo afectó la generación de ingresos para unos y para otras, y qué sucedió con las brechas, así como compartir algunas reflexiones sobre cómo el futuro de la tecnología se convirtió en presente, como lo demuestra el recurso que hoy utilizamos para reunirnos. Por último, ¿a qué desafíos nos enfrenta este presente? Lo anterior da lugar a la generación de algunas preguntas que entiendo serán útiles para reflexionar sobre cómo seguimos. En cuanto al primer punto, me voy a remitir a algunos resultados de una investigación en curso que llevamos adelante investigadores e investigadoras de la Universidad Nacional de José Cepaz y de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, en articulación con el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, con el Ministerio de Trabajo y el de Ciencia y Tecnología e Innovación de la provincia de Buenos Aires. Voy a hacer un recorte de algunos aspectos que me parece importante traer a esta mesa. Es claro que las medidas de protección de puestos de trabajo que se han llevado adelante han tenido impacto diferencial cuando hablamos de sector asalariado, sector público y empleo privado, lo cual es mucho más complejo poder prohibir el despido en los sectores no registrados, que claramente han sido colocados con mucha claridad en esta mesa y que retomaremos al final. Tengamos en cuenta que una de las principales y primeras acciones para prevenir la propagación del virus fue la adopción de medidas de aislamiento social, que implicaron, entre otras cuestiones, la limitación a la posibilidad de circulación de las personas, y ligada a esta otra limitación, la de realización de un conjunto de actividades económicas consideradas no esenciales. Los impactos de la habilitación o inhabilitación de las actividades económicas no ha sido igualitario para todos los sectores y las personas que en ellos desarrollaban sus labores. El hecho de trabajar en uno u otro sector
ha tenido una gran incidencia para pensar en cómo las medidas adoptadas para dar respuesta a la pandemia han impactado en las posibilidades de sostener las fuentes de empleo y de ingresos. Todo esto en un contexto en el que la división sexual del trabajo, expresada en una fuerte segmentación del mercado de trabajo según sexo, ocupa un lugar central para entender por qué el impacto fue más intenso entre las mujeres que entre los varones. Al mirar qué es lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires, observamos que en el segundo trimestre del 2020, en base a datos de la encuesta permanente de hogares, hubo una disminución notoria de la tasa de actividad, cercana a los 11 puntos porcentuales respecto del primer trimestre del 2020. Así, si bien el desempleo creció 2,7 puntos, podemos estimar que el crecimiento no fue mayor porque justamente lo que se modificó en mayor medida fue la tasa de actividad, es decir, la proporción de personas que o bien se encuentran trabajando o bien en la búsqueda de empleo. Lo que explica esta reducción de la cantidad de ocupados y ocupadas se corresponde con quienes en el primer trimestre desempeñaban actividades no habilitadas para llevarse a cabo en los lugares habituales de trabajo. El impacto de la no habilitación fue mucho mayor para las mujeres, ya que la proporción de no habilitadas que dejaron de estar ocupadas en el segundo trimestre del 2020 fue del 84%, mientras que para los varones dicha proporción se reduce al 63%. Es decir, tanto entre los varones como entre las mujeres fueron los no habilitados quienes se vieron más afectados por esta condición, lo cual afectó en mayor medida a los varones respecto de las mujeres. Del análisis de la categoría habilitado, inhabilitado dentro del conjunto de los varones por un lado y de mujeres por el otro, se refuerza el hecho de que fueron las mujeres quienes se vieron afectadas en mayor medida en lo que respecta a la posibilidad de trabajar fuera de sus hogares. Los datos no los voy a mencionar en este momento, se encuentran en estos documentos que están publicados y de acceso gratuito en las páginas de nuestras universidades. Ahora bien, hacia el tercer y cuarto trimestre del 2020, el mercado de trabajo provincial empieza a mostrar claros signos de recuperación. Esto se observa tanto en el crecimiento de la tasa de actividad, de empleo y la baja de desocupación, aunque no se logra alcanzar los niveles del primer trimestre. Por el contrario, algunas de las brechas preexistentes tienden a consolidarse o bien a ampliarse. Así, por ejemplo, la tasa de actividad creció paulatinamente desde el segundo trimestre en 9 puntos porcentuales. Una situación similar ocurrió con la tasa de empleo. En lo que respecta a la desocupación, se observa una baja, aunque menor variación que en el resto de los indicadores. Y finalmente, otro dato a destacar es el importante crecimiento de la subocupación horaria, que se ubica 5 puntos por encima del primer trimestre. Esta situación es importante de trabajo, pero con matices cuando se analiza el tipo de empleos generados que podría indicar el crecimiento de ocupaciones de carácter más precario que los que había previamente. Ahí podemos observar que los varones recuperan el 100% de la ocupación, el crecimiento diferencial en el volumen de ocupación de varones y mujeres tuvo como resultado una ampliación de la brecha de ocupación entre varones y mujeres, que pasó de 11 puntos a 15 puntos en este periodo. Los sectores que explican principalmente el crecimiento de la ocupación son la construcción y los servicios de salud. Por otra parte, aquellos que quedaron significativamente por debajo del nivel de ocupación en relación con el primer trimestre son el de la hotelería, restaurantes, servicio doméstico, transporte, almacenamiento y comunicaciones. Así, en términos de división sexual del trabajo, tal como acabamos de dar cuenta, la pandemia amplificó las diferencias en el mercado de trabajo, pero también en los hogares. No obstante,
no ha sido igual para todas las mujeres de todos los sectores sociales. Allí hemos podido observar, a partir de la aplicación de un cuestionario autoadministrado, a 5.000 trabajadores y trabajadoras de 11 sectores de actividad de la provincia de Buenos Aires, como ha habido algunos cambios en la distribución de tareas domésticas y de cuidados, obviamente a partir de una situación previa sumamente desigual y que ha tenido impactos diferentes de acuerdo al sector social al cual hagamos referencia. Otra dimensión que se puede observar como recurrente cuando se revisan los informes de distintos países se refiere a la disminución de horas trabajadas por parte de los trabajadores ocupados y ocupadas en este periodo. Por su parte, y para ir cerrando, me voy a referir a algunas de las medidas que se vienen tomando para dar respuesta a las desigualdades, que son múltiples, pero me voy a centrar solo en algunas vinculadas a las desigualdades sexogenéricas y que no las enmarcamos en las medidas tomadas para prevenir la pandemia, sino con el compromiso asumido de una sociedad con mayor justicia social. En la Argentina, la presencia de un Ministerio Nacional y Provincial de las Mujeres, con el compromiso asumido en su transversalización por las máximas autoridades, es notorio. Y de hecho, solo quiero mencionar algunas acciones que buscan incidir en la segmentación del mercado laboral y la búsqueda de modificar la forma de acceso al mercado de trabajo, los ascensos y las retribuciones. Ejemplo de ellos son programas tales como Oficios sin Prejuicios, que apunta a que la oferta formativa y la inserción laboral sean inclusivas y accesibles para todas las personas, sin distinción de género. Es decir, va al núcleo duro de las elecciones, a decir de Bourdieu, la parte indomable de la subjetividad. El programa, asimismo, el programa integral para el reconocimiento de aportes por tareas de cuidado, teniendo en cuenta que solo 1 de cada 10 mujeres logran cumplimentar 30 años de aportes jubilatorios y que también reconoce la licencia por maternidad. Asimismo, el sello Construir Igualdad. Voy a dejar unas cuantas reflexiones que tenía apuntadas para otro momento y para acotarme a tiempos previstos para esta mesa. Y voy a dejar colocadas algunas reflexiones finales en donde me parece central ir pensando en qué acciones pueden contribuir de manera situada a conformar y dar paso a una sociedad con mayor justicia social. Puede ser importante e interesante volver a colocar en el centro de la escena las políticas redistributivas, pensar cómo se concretizan las políticas redistributivas, pensar también así en políticas universales como políticas orientadas a poblaciones específicas y cómo abordar los derechos en la informalidad, en donde los sindicatos, las organizaciones de las y les trabajadores pasan a ocupar un lugar central. Y voy dejando por ahí para poder dar lugar a algunos intercambios que sean posibles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nora, vos también, por formar parte de este panel tan interesante. Viendo ahí que tenemos los minutitos contados, yo no quería dejar de mencionar las próximas charlas que tenemos. Ahora a partir de 19:15, desde el mismo CEPRES Metropolitano, vamos a tener la charla de procesos educativos e inclusión y de debate sobre el desarrollo post-pandemia. Pueden encontrar los links en la página, ¿sí? laudatosi.edu.ar. Y mañana es el día de cierre, ¿sí? El día de cierre del Congreso a nivel nacional. Va a estar la mesa del rol de la universidad ante los desafíos planteados por Laudato Si, a las 9 de la mañana. No voy a hacer referencia a toda la cantidad de participantes que tiene, que sería interesantísimo por una cuestión de tiempo, pero la verdad que vale mucho la pena. Al igual que la mesa de las 10:15,
¿sí? Que va a comenzar con el título El diálogo social, ¿sí? Luego, 11:45, va a estar la mesa de la universidad ante los desafíos planteados por Laudato Si, con la presencia del secretario de Políticas Universitarias Jaime de Persic, Monseñor Gustavo Surbriggen, y la coordinación de Manuel Poretti de la RUC, y finalmente la clausura del Congreso, 12:45, con el presidente de la Comisión Episcopal, el presidente del CIEM, presidente del CRUB, y la presencia de Juan Cabandier, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. ¿Sí? Eso va a ser mañana, no quería dejar pasar. Bueno, agradeciendo una vez más la participación, quisiera darles un minuto, intentemos ahí no pasarlo, pues ya 19:15 empieza la otra transmisión, así que ahí ya nos van a cambiar de canal, como para que, bueno, puedan cerrar cada una ahí de la manera que crean conveniente la participación. Así que, bueno, si queremos respetar el mismo orden u otro ahí como quede mejor. Si no, Andrea. Gracias, Santiago. A mí la verdad es que lo que me interesaba decir es que todos, sin habernos conocido previamente, tenemos todos una visión muy cercana, digamos, de cuáles son estos desafíos en el mundo del trabajo, y todos retomamos o planteamos las mismas líneas de reflexión o de trabajo, ¿no? En la inclusión de género, pensar digamos, cómo se perfila el mundo del trabajo a partir de la pandemia, la importancia de todas las organizaciones, ¿no? Las empresas, las cooperativas o las organizaciones de la economía social y solidaria, ¿no? Como todas estas cosas que fuimos mencionando lo fueron retomando otros compañeros y compañeras, y eso me parece que está buenísimo, ¿no? Que todos tengamos una visión común de cuáles son estas problemáticas, estos desafíos sobre los cuales hay que trabajar fuertemente. Así que, bueno, nuevamente me parecieron súper interesantes todas las intervenciones y les agradezco nuevamente por el espacio. Gracias a vos, Andrea. Bueno, por mi parte también coincido que hay muchos puntos en común, a pesar de cierta, por supuesto, variación en enfoques y puntos de vista, pero esa es parte de la riqueza y me parece que es lo interesante de participar en estos eventos. Y rescato también esto, ¿no? Un pensamiento muy situado, muy latinoamericano, muy desde nuestras realidades sobre lo que es el trabajo. Uno escucha todo el tiempo muchos gurús o ideas sobre lo que va a ser el futuro del trabajo, y también muy descontextualizados, sin saber que nosotros como país latinoamericano traíamos muchos problemas estructurales que se han acentuado, que también hay desigualdades sociales atravesadas por clivajes de género, por clivajes etarios, por pertenencia social, y creo que ahí es donde tenemos que pararnos para también proponer, como hizo recién Nora, diagnósticos situados y soluciones acorde a nuestra realidad, ¿no? Creo que todos también coincidimos en tener una visión holística, general, sistémica de los problemas que estamos viviendo, frente a tanta fragmentación y a tanta individualización que a veces ha traído también la pandemia. Me parece que rescatar lo colectivo es parte de este debate, y también pensar que esto de debatir y de poner en el tapete el trabajo que queremos es un poco en contra de la idea de que, bueno, son tendencias, ¿no? O nos pasan cosas y hay que aguantar, ¿no? Creo que hay que pensar cuál es la construcción social que nos podemos dar, y ahí es válido pensarnos actores y actoras de nuestra propia existencia. Así que, bueno, agradezco el intercambio. Sí, gracias. Creo que fuimos coincidiendo desde diferentes lugares y por diferentes caminos. Me parece importante resaltar que el hombre y la mujer en el mundo florecen a partir del trabajo, y que entablan, el trabajo es ocasión de intercambios, de relaciones, de encuentro. Por eso hay que pensar este rol articulador que estamos desarrollando a partir de Laudato Si, desde un punto de vista ecuménico, no como una verdad revelada, sino la posibilidad de desarrollar una acción transformadora, como diría el Papa, un alimento para el camino. No es el inicio ni el cierre de una experiencia, sino una invitación,
un llamado a recrear, a innovar, a renovar y a crear. Gracias. Para no innovar, comparto lo que han señalado mis compañeras y Juan. Creo que tenemos un horizonte que es la justicia social, y pensar la justicia social con el aporte que podemos hacer desde las universidades, pero desde la particularidad que tienen nuestros anclajes, que no es que trabajamos con los actores territoriales, trabajamos de manera conjunta y nos pensamos de manera conjunta, lo cual a su vez nos permite pensar herramientas concretas para la política pública, para la transformación social, que en última instancia es el eje que hoy nos está. Así que creo que toda esta mesa, como las que se desarrollaron anteriormente, las que van a venir, van en esa línea de poder pensar el trabajo, que no es un futuro ni cómo va a quedar conformado, porque el futuro del trabajo es el presente, y cómo lo vamos construyendo van a ser las líneas de cómo se va a continuar este desarrollo. Así que bueno, muchísimas gracias y a seguir pensando y aportando en esta dirección. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. Yo quería traer esta línea de Laudato Si, que me parece que bueno, también puede servir ahí un poco de síntesis, como veníamos hablando, de que el hombre y la mujer, ¿no?, como autor, centro y el fin de toda la vida económica y social, ¿no? Me parece que va en línea ahí a lo que venimos conversando. Bueno, siendo estrictamente puntuales, dejamos acá la transmisión. La verdad que fue un placer, un muy lindo panel ahí para compartir. Y bueno, seguiremos ahora con el resto de las actividades y el cierre de las mesas nacionales de mañana. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar siguiendo la presentación. Muchas gracias. Chao.